Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos de regreso acá luego de ese comienzo musical y preparados para empezar a conversar con quienes van a estar con nosotros en el panel del día de hoy, ir abordando distintas temáticas de la actualidad. Saludamos de inmediato a quien ya está en conexión con nosotros, la vicepresidenta de Formación Política de la Juventud de Renovación Nacional, Paulina Suazo. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muy feliz de estar acá por tercera vez y que tengamos una buenísima conversación de acuerdo a los temas propuestos. Exactamente, ya vamos a estar también enlazando con quien nos va a estar también acompañando en el panel del día de hoy para poder entonces realizar ese diálogo tan importante. De hecho, ya la tenemos ahí en pantalla, la coordinadora ejecutiva de la revista Rumbo, Valentina Olivares. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias también por conectarte con nosotros y poder entrar entonces en los temas de actualidad que vamos a empezar a revisar de inmediato y que vamos a partir en particular con lo que tiene que ver con el debate en torno a la regularización de migrantes y en particular la discusión que se ha dado en torno a esta figura. En ese sentido, desde el oficialismo se ha estado enfatizando en la importancia de llevar adelante esta regularización. En contrapartida de lo que también ha estado planteando la oposición respecto a las consecuencias que podría traer. Por lo pronto quería traer a colación algunas de las declaraciones que se han estado entregando en las últimas horas por parte de las autoridades. Por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, aquí información que recoge el Mercurio del día de hoy, respecto a esta regularización de migrantes que en 2024 se empadronaron tras el llamado que hizo la moneda. Estuvo también haciendo algunos apuntes, reiteró que la propuesta se encuentra en fase de estudio, pero que depende de los eventuales cambios que el Tribunal Constitucional le haga a la ley de presupuestos, en donde se fijó que no se podrán hacer regularizaciones en un plazo de un año. En ese sentido, quería recoger algunas opiniones de ella. La ministra dice que el gobierno siempre ha dicho que no va a haber, a diferencia de lo que pasó en la administración anterior, una amnistía general a personas irregulares. Y sostuvo que el Ejecutivo no ha hecho ningún anuncio, ninguno. También ha dicho que el proceso de empadronamiento no es una regularización y siempre ha dicho que cuando haya una, el primer requisito va a ser estar empadronado, pero no va a ser el único requisito. Es parte también de los elementos que han estado sumándose en la discusión. Frente a ello también es importante ir recogiendo algunos puntos de vista que se han planteado en algunas instancias de panel. Quiero recoger lo que estuvo comentando, por ejemplo, en Cooperativa, la diputada Daniela Chicardini, que sostuvo que el proceso de empadronamiento de migrantes se realiza por motivos de seguridad y desestimó un posible efecto llamada con la posible regularización. En contrapartida, hubo visiones desde la oposición del ex diputado Luis Pardo, que comentó que las razones que da el subsecretario del Interior pueden ser muy atendibles y de hecho cada cierto tiempo se realizan estos procesos de regularización. El problema aquí es que las señales que se emiten son desafortunadas. El gobierno debiera haber sido mucho más efectivo en la expulsión de migrantes ilegales, dice, y en las medidas de control de la frontera y partir al revés, partir regularizando con lo que sabemos que ello representa para masas humanas que están realmente urgidas. Uso ahí palabras puntuales de Luis Pardo. Son parte de los términos, las opiniones que han estado surgiendo al alero de esta discusión. Quiero darles la palabra para que también entremos en este tema, porque el enfoque que se le está dando al tema migratorio, por lo pronto, es bastante diverso dependiendo de la vereda de la que estemos hablando. Paulina, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo lo observas. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo, la verdad, con Luis Pardo. Me parece que es un tema de señales, de comunicación. Querer regularizar a los migrantes, creo que es un paso ya más adelante del cual ya nos está faltando uno, que es eh, poder controlar un poco más las fronteras, controlar quiénes están pasando, si es que están pasando personas que no son de bien, que no vienen a buscar un buen rumbo acá en nuestro país, sino que vienen a delinquir, vienen a dañar más que nada la seguridad de nuestro país. Y creo que esto está siendo un paso muy adelantado. Creo que nos falta esa parte de poder controlar mejor las fronteras. La ciudadanía creo que no está percibiendo buenas políticas en este sentido. No es un proceso eficaz. Hay mucha gente que está esperando en las fronteras, personas que
ya hemos visto muchas veces en reportajes que están en campamentos, que están esperando poder pasar, y creo que al final eso termina, no nos afecta a nosotros, al menos acá en el sur, no les afecta gravemente a la región metropolitana, sino que le sigue afectando a la gente del norte. Entonces creo que primero se debe poner toda la energía en poder controlar las fronteras, hacer mejores políticas de acuerdo a esto y demostrar un control de acuerdo a quienes dejamos ingresar a nuestro país, antes de regularizar. Valentina, voy contigo ahora también para que me vayas contando tus enfoques respecto a este tema, y ahí está también cuáles son el orden de las prioridades que se establecen, al menos en lo que se ha estado comentando en los diferentes foros y también en las discusiones a nivel político. No sé cómo también has estado siguiendo tú este tema. A ver, lo primero que hay que, creo que destacar es que durante este gobierno se ha avanzado significativamente en la reducción de los ingresos irregulares al país, ¿no? O sea, respecto al 2022 tenemos un 48% menos de ingresos regulares. Y eso es porque se ha tenido una política de fortalecimiento del control en las fronteras en varias dimensiones, ¿no? O sea, reforzando la presencia militar, con mayor inversión en tecnología para el control fronterizo, además de una agenda legislativa muy potente en materia migratoria para actualizar una política migratoria con la que Chile no contaba, digamos. O sea, creo que eso es muy importante de señalar. Lo que ha hecho el gobierno en esta materia ha sido, por un lado, atender a necesidades urgentes que pasan por en mayor fiscalización, mayor inyección de recursos y mayor acompañamiento a las comunidades que se ven afectadas por diferentes crisis, y en particular en esta por la crisis migratoria, pero también de construir condiciones para que nuestra sociedad, nuestro país, a través del Estado, se haga cargo actualizando su política, ¿no? Con una mirada mucho más estratégica, considerando que cuando asumimos el gobierno no había una condición base que nos permitiera hacernos cargo de la envergadura de la crisis migratoria que hoy día estamos viviendo, que por lo demás no es una excepción en Chile, sino que es un fenómeno global, y en particular lo que ocurre con algunos grupos migratorios, con la migración venezolana, es un problema de lo que tenemos que hacernos cargo como región, ¿no? Que tenemos que mirar en conjunto y en coordinación con los diferentes países de América Latina. Entonces eso es como un primer punto de partida. Sí. En segundo lugar, creo que el empadronamiento y la regularización son procesos que no solamente benefician a los migrantes, son procesos que construyen orden para toda la ciudadanía, en el sentido que le permiten primero, sobre todo con la primera fase del empadronamiento, le permiten al Estado contar con información clara, con información actualizada, que lo habilita para tomar más y mejores decisiones, tanto en materia de seguridad, en materia de diseño de políticas públicas, para conocer cómo se comporta, dónde vive y cuáles son las necesidades y características de la población migrante que vive en Chile. Distinguir, por supuesto, también quiénes tienen arraigo, quiénes vienen a construir un proyecto de vida y quiénes están de paso o que están más bien vinculados a actividades delictivas. Y esa es una información muy necesaria para que el Estado atienda, como decía en un principio, no solamente a la realidad de las y los migrantes, sino que la realidad de todo el país, ¿no? Porque es un problema del que como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Y en ese sentido es una buena noticia, considerando que en octubre del 2021 se borraron, o sea, hubo una falla, digamos, como en los registros del gobierno anterior, de Sebastián Piñera, que eliminó los datos sensibles de la población migrante del 93 al 2021. O sea, el Estado necesita contar con información actualizada y necesita crear mejores condiciones para tomar decisiones. Y eso, el proceso de empadronamiento lo refuerza sustantivamente, y el proceso de regularización también puede implicar varios beneficios para toda la población. Paulina, voy contigo nuevamente. Varios puntos que ahí dejó Valentina sobre la mesa, lo que tiene que ver con las gestiones y la gestión que se ha hecho desde el Ejecutivo en torno al tema fronterizo, que ahí nos daba varios elementos para tener en cuenta. Y lo segundo, lo que viene acompañado con este proceso de empadronamiento en cuanto a información, en cuanto a insumos a la hora de efectivamente identificar bien las características de cada uno de los migrantes que han llegado a nuestro
nuestro país, en lo que además de ahí en adelante puede ser utilizado en política pública, en temas de además identificar las características de cada uno de ellos. No sé cómo ves también esos argumentos que han sido esgrimidos ahí por Valentina y que también han sido reforzados en su momento por el oficialismo. Sí, bueno, creo que hacer un recuento de las personas que vienen con buenas intenciones a nuestro país, que vienen a trabajar, que vienen a buscar un mejor futuro, es muchísimo más fácil que identificar quienes vienen a perjudicar la seguridad de nuestro país, los que vienen a delinquir, a importar ciertos delitos que aquí no existían o que normalmente no estábamos acostumbrados a vivir. Y el empadronamiento, si bien ayuda a hacer un recuento, a hacer una identificación de quiénes están en nuestro país, las personas que vienen a delinquir no lo van a hacer voluntariamente. O sea, hay un porcentaje que todavía que no hizo el empadronamiento y que no lo va a hacer. ¿Y cómo se identifican esas personas? O sea, eh, quizás de la mano tienen que venir en un endurecimiento en cuanto a las deportaciones, a las relaciones internacionales también. Vimos varias veces que habían personas que no se podían devolver a países como Venezuela porque no los estaban recibiendo o no podían devolverse desde la frontera por la cual vinieron porque el país no los estaba recibiendo. Entonces también tiene que ver con relaciones internacionales que está haciendo el gobierno para poder mejorar estas relaciones y comenzar, por decirlo de una manera simple, a limpiar nuestro país y a limpiar, a un poco blanquear la seguridad al final, porque son delitos que estamos viendo muy comunes. O sea, hace poco torturas que hace mucho tiempo que no se veía, que no estábamos acostumbrados a verlo. O sea, se está repartiendo por todo el país delitos que antes no veíamos, que no estábamos acostumbrados, que no era común para nosotros los chilenos, los secuestros, los decapitamientos, Ujú. decapitaciones, cosas que antes no se veían. Entonces, claro, el gobierno está fortaleciendo políticas de acuerdo a la migración, a la regularización, pero también creo que falta un pilar de acuerdo a la seguridad y a quienes están ingresando que no van a querer identificarse voluntariamente, porque eso es algo obvio, algo lógico, no lo van a hacer. Y manejar también un poco lo que son las deportaciones, las relaciones internacionales y básicamente ese es el problema, que la gente que no viene a aportar a nuestro país, al final también se va a quedar aquí y puede que nunca sean identificados. O sea, hay gente que viene, toma un avión, comete el delito y se va. Entonces, qué es lo que nos falta? ¿Qué falta por hacer en cuanto a Ujú. migración para que la ciudadanía pueda percibir cambios, tanto en la seguridad propia? Porque al final, si no le estuviera afectando a los ciudadanos comunes y corrientes, esto no sería un problema. Al final, la gente lo percibe como un problema porque le está afectando directamente a ellos. Y sí es positivo que se regularicen la mayoría de los migrantes porque así obviamente tenemos un mejor registro. Pero sí sigo, eh, Mm. sigo enfatizando en que sí nos falta el, el- hay un paso ahí que nos está Ujú. faltando para poder identificar y poder tener un Sí. control sobre la seguridad. Al final es lo que nos afecta. Valentina, un par de elementos que ahí comentaba Paulina. Uno tiene que ver con el tema de las deportaciones, y ahí se me vino a la mente algo que también estuvo planteando el ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, Rodrigo Sandoval, en época, en el segundo periodo de Michelle Bachelet, donde él señalaba respecto también a estas expulsiones que demoraría mucho tiempo, además, el poder llevarlas adelante. Él daba cuenta que por las características
características de lo que han sido estas deportaciones, la cantidad de personas que pueden efectivamente volver a sus países de origen, se podrían demorar años en poder llevarse entonces a muchos de quienes efectivamente se debiesen estar expulsando. Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver también con algo que decía Paulina, que es la relación y también la coordinación con países fronterizos y, por qué no decirlo, también dentro del Cono Sur, donde ahí también nos está tal vez penando un poco tener un organismo que pueda efectivamente generar una instancia de diálogo entre los distintos países. Son dos temas que incluso tal vez se sale de las manos de un gobierno preciso, sino que ahí también implica de qué manera nos vamos, vamos interactuando como gobiernos. Te dejo esos dos temas y ahí también obviamente hacer los apuntes que estimes convenientes. Sí, a ver, yo creo que para las deportaciones han aumentado significativamente, creo que eso también es un dato no menor. Además se está trabajando como en la ley de expulsiones administrativas y una agenda legislativa bien concreta en esta materia, que es la que se está trabajando en el Congreso, impulsada por el Ejecutivo. Y efectivamente una coordinación con los demás países del Cono Sur puede servir para hacerse cargo de la presión que hoy día existe sobre nuestra frontera, de población migrante en condiciones bastante precarias y que en esas condiciones de precarias no solamente pueden participar de manera activa en espacios irregulares o ilegales, sino que suelen ser víctimas también de los mercados irregulares en torno al propio flujo migratorio, ¿no? O sea, lo que ocurre con la trata de personas, son cuestiones bastante problemáticas que merman la convivencia, que merman condiciones básicas de dignidad y que afectan, como dije en mi intervención anterior, no solamente a la población migrante, sino que a la totalidad del país como en general. Respecto a esta tendencia, ¿no?, que yo creo que sería un poco injusto decir confusión, pero esta inevitable mezcla entre la conversación sobre el crimen organizado y la crisis migratoria, creo que de todas maneras corresponde como separar agua y poder analizar en cada una de ellas cuáles son los avances y desafíos pendientes. Me parece que en la persecución al crimen como organizado hemos tenido avances significativos que han permitido, principalmente en regiones que no son la metropolitana, disminuir de manera relevante la tasa de homicidios violentos. Las policías, el Ministerio Público cuentan con una inyección de recursos muy significativa respecto a lo que tenían antes, que permite hoy día llegar a tiempo para poder tener con investigaciones que den resultados, ¿no? O sea, los equipos ECO, o sea, hay una infraestructura y una capacidad operativa mayor que está permitiendo detectar con mayor facilidad no solamente cuáles son las bandas que operan, las que son responsables de delitos tan horrorosos como los que mencionaba Paulina, sino que también cómo se configuran, cómo se comportan territorialmente, y esa es una información que hoy día está permitiendo que las investigaciones lleguen a puerto de manera más rápida, ¿no? Y además de eso se están construyendo políticas de Estado en materia de seguridad para enfrentar a una actividad criminal que no olvidemos que también es un mercado, y digo esto por lo que voy a mencionar a continuación, que nos permiten abordar estos desafíos con las características que realmente tienen hoy día en el siglo XXI. Hablaba del crimen organizado como un mercado porque ahí caben y dialoga con varias cosas que no necesariamente constituyen delitos o que están asociadas a delitos violentos, pero que forman parte de la vida cotidiana o de las únicas alternativas de vida de muchas de las personas que viven en la irregularidad y que no necesariamente son delincuentes, ¿no? Estamos hablando de los arriendos abusivos en viviendas colectivas, estamos hablando de la extorsión para seguridad en ciertos barrios, estamos hablando de el acceso a servicios y bienes bajo las lógicas del mercado como irregular, y estamos hablando también de, en definitiva, de una manera de contribuir a la incertidumbre a nivel barrial, a nivel comunal, a nivel regional, sobre todo con el régimen metropolitano y en las regiones del norte, a lo que la regularización ayuda, ¿no? A poder mitigar los efectos que tiene el que una población relevante del mundo migrante participe o quede al alero, quede al amparo en el fondo de los mercados ilegales e irregulares de todo tipo, ¿no? Entonces, un proceso y por eso insisto en la idea de que los procesos de empadronamiento y de regularización, al formalizar a todas estas personas,
producen también tranquilidad para la mayoría de la población chilena, ¿no? O sea, además de todo lo que genera en términos de beneficios tributarios, de que además mejoran las condiciones para el mercado laboral, porque migrantes, trabajadores irregulares, digamos, que alimentan la informalidad, también presionan los salarios a la baja, ¿no? Que es algo que decía con mucha lucidez, de manera muy tardía, diputado Longton, ¿no? Así como parece que a los empresarios les interesa bastante que contemos con mano de obra barata. Y la regularización lo que hace es disminuir un poco las posibilidades para que se den todo ese tipo como de abusos e injusticias que afectan a toda la población. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos de regreso con ustedes en Enlace USACH con nuestro panel del día de hoy, con quienes hemos estado ya en una primera parte abordando algunas de las temáticas que están en la agenda. Y ahora vamos a ir con el ámbito de pensiones, de la discusión previsional y particularmente lo que tiene que ver con elementos que van más allá de lo estrictamente parlamentario. Esto por el llamado particularmente que surge desde el Frente Amplio de un volanteo masivo a propósito del tema de la reforma de pensiones, ir ahí apoyando también en terreno y comunicando cada uno de los elementos que vienen acompañados de esta reforma. Frente a ello han habido opiniones y me quiero quedar con lo que planteó el diputado y además presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, en EMOL TV. Él declaró que, o más que nada, dijo que le diría al Frente Amplio que no eluda su responsabilidad, que está en empujar los acuerdos en el Congreso. Si bien no criticó la manifestación que se convocó por la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, llamó a que el partido no se sume a las barras bravas del Congreso que se oponen a la reforma de pensiones. Bienvenido sea el volanteo, pero que no sea excusa para descolgarse de acuerdos aquí en el Congreso. Le digo al Frente Amplio que no eluda su responsabilidad en empujar el acuerdo y que no se sumen a las barras bravas. Es parte de lo señalado por el diputado Undurraga. Ahí también quería traer a colación algunas opiniones que planteó el senador del Frente Amplio, el senador Latorre, respecto a este tema. Juan Ignacio Latorre, en ese sentido, enfatizó que la postura que ha tenido su partido durante el debate de la reforma de pensiones es obviamente que están participando de la discusión. Hemos estado en reuniones varias con mis colegas parlamentarios, con la ministra Jara, con el ministro Marcel, etcétera. Estamos intentando aportar desde adentro, sin duda alguna. Somos un partido de gobierno y estamos apoyando la idea de una reforma, pero creemos que también es importante la función social de un partido político y el contacto con la ciudadanía, informarle a la ciudadanía y activar a la gente en una reforma que creemos juega o toca mucho interés. Quiero partir ahora contigo, Valentina, respecto a este debate que se ha estado dando, las visiones que ha estado señalando el diputado Undurraga y obviamente el tema que en más de una oportunidad surge respecto a, obviamente, estar en los canales institucionales, en este caso el Parlamento, pero también tener un pie en la calle, que en más de una oportunidad se ha traído a colación por otros temas. ¿Cómo ves también esta conversación y particularmente este debate que se ha estado dando? No sé si muy artificial a propósito de las implicancias que puede tener contar con presencia en las calles, que lo decía el diputado Undurraga, pero además él decía que no fuera excusa para restarse de las conversaciones del Parlamento, que no sé si efectivamente tiene mucho asidero. Está silenciada, Valentina, no te escucho. No sé si está silenciada desde allá. Ahí sí. Ahí sí que sí. Ahí sí. La verdad es que, como tú bien decías, parece un debate bastante artificial que como punto de partida, quiero ser bien honesta, me produce bastante dolor, ¿no? O sea, sería interesante que pudiéramos debatir con esta intensidad otros eventos o características de la verdadera emergencia social en la que hoy día viven las personas mayores en Chile, ¿no? Estamos hablando del grupo etario que tiene la tasa más alta de suicidio, estamos hablando de un grupo etario que tiene mayoritariamente pensiones de miseria, y lamentablemente las características de esa realidad no ocupan tantos titulares como estos dimes y diretes respecto a una reforma que no solamente debería involucrar la participación y debate de todos los actores de la sociedad, sino que debiera concitar que la mayor cantidad de alternativas posibles estén sobre la mesa. Y eso no ha sido viable, principalmente por la defensa férrea que se hace de parte de la oposición, no solamente hoy, sino que históricamente, del sistema de capitalización individual. Un sistema de capitalización individual que cumple muy bien su función de ser un aporte importante para el mercado de capitales, pero que cumple muy mal
su trabajo de ser un espacio que provea seguridad social, ¿no? Y no conforme con eso, las AFP, las aseguradoras de pensiones, están gastando una cantidad brutal de dinero. Yo estoy muy atenta a los resultados que salgan de la solicitud que se hizo para conocer de dónde provienen el financiamiento de esas campañas, porque solamente en 2023 se gastaron 17.000 millones de pesos en campañas para defender el sistema de capitalización individual. Y en esas condiciones me parece muy legítimo que los partidos políticos, en este caso el Frente Amplio, que organizaciones del mundo de la cultura, de los movimientos sociales, también se hagan parte del debate y puedan poner su visión sobre la mesa. Me parece que no solamente es legítimo, sino que es deseable que tengamos un debate plural, ¿no? Justamente porque una de las dificultades que hoy día enfrenta la política en general tiene que ver justamente con una desconexión, con una falta de diálogo con la ciudadanía, y este tipo de iniciativas permiten salir del claustro, no sé si la palabra es la más adecuada, ¿no? Pero salir de la sensación de encierro, de ensimismamiento, de conversación entre iguales, que muchas veces es percibida como distante y que desafecta la relación de la política, o sea, de la ciudadanía con la política y con sus representantes. Entonces me parece muy positivo que se realice esta campaña de información, un volanteo, que no es un llamado a manifestarse, aunque si hubiera un llamado a manifestarse tampoco me parecería problemático. Y recordar que quienes no son dueños de los medios de producción, de los medios de comunicación, etcétera, la principal alternativa o vía que tienen para participar de la vida pública es la actividad política, sea partidaria o no, a diferencia de lo que ocurre con quienes son dueños de capitales, como el caso de las AFP, que están participando del debate de una manera muy desigual. O sea, no solamente con sus representantes que defienden directamente su interés en el Congreso, sino que una cantidad infinita de plata desplegada en esto. Plata que no está sujeta a ningún tipo de control, ¿no? O sea, como más allá de las regulaciones que existen para las propias AFP, de lo que pueda contarnos y transparentar la Superintendencia de Pensiones. Es una campaña política lo que está haciendo la AFP, pero no tiene el control, ni podemos escrutarla, como sí podemos opinar y escrutar las campañas y actividades que realizan los partidos u otros organismos de la sociedad civil. Paulina, voy contigo ahí también para que me cuentes tu visión respecto a lo que se ha estado debatiendo, el tema también de poder llevar este tipo de temáticas al cotidiano, a la gente. En este caso se plantea un volanteo desde el Frente Amplio e ir también mostrando, dando cuenta de al menos el enfoque que se le está dando desde el oficialismo a lo que es este proyecto de ley. Ahí Valentina daba cuenta también de lo que se ha estado haciendo por parte de las AFP en cuanto a presencia mediática, presencia con informaciones que se plantean y se emiten en distintos canales. Me quedo contigo para que me cuentes un poquito también cómo has estado siguiendo eso. Sí, bueno, sin duda es una emergencia social, sobre todo para los adultos mayores. Nosotros como jóvenes también nos preocupamos sobre las pensiones, pero urgentemente hay que resolverle el tema de pensiones a los adultos mayores, quienes están sufriéndolo hoy directamente. Pero llamar a un volanteo masivo, la verdad es que me parece que se interpreta como una muestra de que los partidos de izquierda no están gobernando de una forma eficaz, o sea, están perdiendo la capacidad de acuerdo que ellos creían que tenían. Me parece que el hecho de que el Frente Amplio recurra a campañas de volanteos en lugar de concentrarse en alcanzar acuerdos en el Congreso, que es ahí donde se toman las decisiones, se ve como un intento al final de desviar la atención de que no están realmente avanzando la reforma como esperaban. Y yo creo que las personas, pasando directamente a lo que es un fondo de reparto, un sistema de reparto, las personas no quieren un sistema de reparto. Yo lo he hablado con muchas personas que son pensionadas, que están actualmente jubiladas, y uno les pregunta, claro, quieren que se mejoren sus pensiones, pero la solución, si uno les pregunta, ¿la solución realmente es el reparto? O sea, ¿quieren que sus dineros vayan a un fondo común?
Y la verdad es que no, o sea, quieren mejorar sus pensiones, pero no quieren que su dinero sea eh, desviado quizás a personas que no han trabajado o que no han aportado la cantidad que ellos han aportado a su propio fondo. O sea, las personas trabajan para poder tener mejores pensiones y yo creo, y con lo que también he hablado, porque yo soy mucho de hablar con las personas, escuchar qué es lo que realmente quieren, o sea, qué es lo que opinan, porque al final eh, los políticos a veces tienen una desconexión con lo que la gente realmente quiere. Y es lo que creo que estamos viendo ahora. La gente realmente no quiere un sistema de reparto y lo que quieren es de que sus dinero, sus fondos sean manejados de mejor manera. Eh, si uno les pregunta, ¿realmente no quieren más AFP? ¿Quieren que el Estado maneje sus dineros, controle sus dineros, tengan a cargo tener que mejorar las pensiones? Y dicen que no, o sea, realmente dicen que no quieren que el Estado se haga cargo de sus dineros, de sus ahorros, de sus fondos. Entonces, lo que se tiene que mejorar es cómo funcionan las AFP, las pérdidas. Creo que ese es Mm. el punto más importante en eh, quién se hace cargo de las pérdidas. Porque al final estamos hablando de que las AFP tienen profesionales que están a cargo de trabajar con el dinero de las personas. No son cualquier persona que invierte en donde sea, no, se supone que tienen que estudiar cómo Mm. invierten el dinero y cómo hacer que las pensiones sean mucho más altas. Y eso es lo que realmente no está funcionando. O sea, yo no estoy a favor aquí con un cartel a favor de las AFP. La verdad es que creo que es un sistema que funciona bien, pero que tiene un error que es Mm. un espacio ahí que hay que solucionarlo, que es cómo mejorar las pensiones en realidad de parte de las AFP. Yo creo que no tiene que existir un sistema de reparto. Yo estoy en contra totalmente del sistema de reparto. Creo que las personas, el esfuerzo que ponen en su trabajo son para ellas, o sea, las personas están pensando en su Mm. futuro, están pensando en su familia y no me parece justo que se ingrese un porcentaje extra a un sistema de reparto. Ahora, por lo que decía Valentina, decía que era bastante injusto que las AFP tuvieran una propaganda política en los comerciales, lo que vemos normalmente en la tele. Pero hoy en día vivimos de redes sociales. O sea, si el Frente Amplio o los partidos de izquierda quieren difundir información sobre la reforma, pueden hacerlo perfectamente a Mm. través de publicidad por YouTube, por TikTok, por Twitter, por Facebook, de parte de ellos, no necesariamente fake news como normalmente se dice, no, ellos pueden hacerlo Mm. perfectamente, o sea, hay gente que pasa mucho más tiempo en TikTok que viendo tele, o sea, mi abuela, por ejemplo, no ve tele, ella está todo el día en TikTok o en Facebook, y perfectamente se puede llegar a las personas de esa forma, o sea, no es Mm. necesariamente competir teniendo Sí. publicidad en la tele. Ujú. En varios puntos, Valentina, vuelvo contigo. Uno tiene que ver con efectivamente el optimismo que ha dejado entrever el ministro Marcel respecto a estas conversaciones que se están haciendo con este porcentaje adicional, que además también para ir clarificando el tema de los porcentajes, en algún momento se planteó un 3,3, hoy por hoy hay un 0,5% que eventualmente podría ir a una suerte de compensación, que es lo que se está conversando actualmente. Dentro de lo que nos decía Paulina, efectivamente se ha dado cuenta de tal vez un éxito que no se estaría teniendo en presentar la propuesta y tratar de sacarla adelante, en contrapartida con lo que ha sido, insisto, este optimismo que ha mostrado el ministro Marcel. Eso por un lado, y lo otro, lo que tiene que ver también con las oportunidades para ir mostrando contenidos. Ahí Paulina daba cuenta también de las otras plataformas y la capacidad de poder llegar a otros públicos a propósito de lo que es una contrapartida, por decirlo de alguna manera, a lo que están haciendo las AFP. Te dejo esos dos puntos y ahí también, obviamente, libertad para comentar lo que quieras, Valentina. Ahí está silenciada para que te habilites de nuevo. Ahí Ahí sí, sí que sí. sí. A ver, yo creo que disposición para llegar a acuerdo el Frente Amplio y el oficialismo
han dado muestras de sobra. Tú bien lo decías, Rodrigo, partimos con una propuesta de un 6%, 3% y después vamos en el 0,5%. O sea, la voluntad, capacidad y flexibilidad para abordar la reforma de pensiones por parte del oficialismo ha sido más que suficiente. Y lamentablemente no podemos decir lo mismo de la oposición. Yo la verdad es que me cuesta entender, sobre todo a instancias de que cuando Sebastián Piñera propuso una reforma, propuso un porcentaje 3,3, que era similar a lo que en algún momento se conversó. ¿Cuál es el fin último, además del conocido, digamos que es defender y mantener el sistema de capitalización individual? ¿Cuál es el fin de este nivel de obstruccionismo y de rechazo a la posibilidad de llegar a acuerdo y de incorporar nuevos mecanismos para mejorar de manera inmediata las pensiones de las personas mayores en Chile? O sea, me parece que el objetivo final, más que mejorar la vida y las pensiones de las personas mayores en Chile, es obstruir y obstaculizar que sea este gobierno quien pueda entregar una solución definitiva a una reforma que lleva 10 años pendiente. Me parece que es muy peligroso esa manera de obrar, esa manera de comportarse, esa manera de participar de la discusión pública. Como decía al principio de esta conversación, una emergencia social como la que estamos viviendo en materia de pensiones amerita la mayor voluntad de diálogo, pero ese diálogo tiene que ser con la apertura a todas las soluciones que hoy día están disponibles, ¿no? Y eso no ha existido de parte de la oposición. Y hoy día, lamentablemente, con todo lo significativo que es la PGU y el aporte del Estado, es una compensación que no alcanza para suplir las dificultades que hoy día tiene el protagonismo indiscutido, digamos, de las cuentas individuales para poder proveer pensiones. O sea, tú misma mencionabas, Paulina, el pesar que sienten o las dificultades o las quejas que tienen las personas que cotizan toda su vida. Las personas que cotizan toda su vida, de 35 40 años, tienen una tasa de reemplazo del 32%. Mientras que el promedio general es del 27% de la tasa de reemplazo, y en el caso de las mujeres que han cotizado toda su vida, entre 35 y 40 años, la tasa de reemplazo es del 24%. Y el 85% de las personas que paga el sistema de capitalización y de las cuentas individuales es inferior al salario mínimo. O sea, estamos hablando de una situación muy, muy, muy precaria, en la que con todos los ajustes y propuestas de regulación que se han hecho en estos años, las AFP no han logrado cumplir su promesa. Y el costo de esa promesa incumplida se mide en vidas, se mide en condiciones de salud, y los costos que esa precariedad genera lo estamos asumiendo el día a día todos y todos nosotros a través de nuestros impuestos, porque es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la salud, el Estado el que tiene que hacerse cargo de los cuidados de una población que está completamente deteriorada. O sea, hay casos tan críticos como internaciones como hospitalarias de personas que hoy día no tienen ni recursos ni redes de cuidado que se puedan hacer cargo del último tiempo de su vida. Entonces, los costos sociales y humanos de la crisis que genera el sistema de AFP igual lo estamos pagando todas y todos nosotros, sin capacidad de intervenir a tiempo, sin capacidad de llegar antes, ¿no? Si lo que queremos como sociedad es llegar a tiempo, se requiere fortalecer respuestas públicas. Y hoy día, la propuesta, que está lejos de eliminar el sistema de AFP, sino que incorporar un pilar solidario, un pilar de solidaridad intergeneracional, es un avance muy significativo, que nos permite mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, pero al mismo tiempo nos permite abordar la seguridad social de una perspectiva mucho más integral. Entonces me parece que es un debate que tiene muchos vicios por parte de la derecha, que se produce en una cancha muy desigual y que omite bastante información al respecto. E insisto en los costos humanos, sociales, de convivencia y también económicos que genera hoy día para el Estado, para la sociedad, la situación de emergencia social en la que viven las personas mayores, producto de la falta de un sistema de seguridad social. Paulina, doy contigo, nos quedan ya los últimos minutos de panel, así que te dejo ahí también el tiempo para cerrar el panel del día de hoy, ahí también hacer contrapuntos a lo que nos planteaba recién Valentina. Sí, bueno, se entiende por completo la dificultad que tienen las personas por llegar a fin de mes con solamente su pensión. Si bien la PGU fue bastante positivo, muy positivo para los adultos mayores, no es suficiente y estamos de acuerdo en eso, no es suficiente, y al final el Estado se está haciendo cargo de la precariedad al final de este problema.
pero las personas, los cotizantes, quieren su 6% para ellos. O sea, insisto, que un porcentaje del 6% sea parte de un sistema de reparto, de contribuir quizás a personas que no han cotizado tanto como realmente los trabajadores lo han hecho, no sigue estando de acuerdo. O sea, no incluso con ese porcentaje más pequeño que se ha estado sacando a relucir ya en las conversaciones, Paulina. Yo creo que no. O sea, yo creo que las personas quieren que su 6% sean de ellos, sean para sus fondos de pensiones y no compartirlo, por decirlo así. Porque al final es su trabajo. Las personas trabajan para tener sus pensiones y estoy de acuerdo en que realmente las pensiones no están alcanzando. O sea, yo no estoy a favor 1000% de las AFP ni cómo funcionan. Pero creo que no debe... el Estado no debe hacerse cargo realmente de una parte de este sistema. Creo que hay otras maneras de mejorarlo. No voy a entrar en ese tema yo porque realmente para eso están quienes elegimos como nuestros políticos, como diputados y senadores. Ellos están para esa discusión, ellos están estudiando para poder llegar a un acuerdo. Y nosotros, claro, obviamente por parte de Chile Vamos y por parte de la derecha, no queremos ceder a ese porcentaje porque la gente no lo quiere. O sea, puede preguntarle a cualquier persona en la calle si le gustaría entregar parte de ese porcentaje, de su 6%, a un fondo común y realmente no quieren. O sea, no quieren que el Estado se haga cargo de su dinero. Y sí creo que debería haber un porcentaje para una compensación, porque si las mujeres, por mucho que coticen, al final terminan con una pensión. Y es ciertamente porque las mujeres, esto es un problema que lo conocemos todos y al final hay que ser ciego para no verlo. Las mujeres tienen hijos, tienen que quedarse en la casa, trabajar por sus hijos, quedarse cuidando a sus hijos y al final tienen más lagunas previsionales. Pero creo que debe haber algún mecanismo para mitigar eso en casos excepcionales, pero también existe el trabajo informal. Gente que ha trabajado toda su vida como comerciante y no han cotizado nunca, porque en realidad es mucho más cómodo y creo que es también parte de la inconsciencia de que al final, al momento de jubilarse, no van a recibir lo mismo que estuvieron ganando anteriormente en su vida mientras trabajaban. Entonces, no es solamente por las mujeres, siempre se trae a colación lo que es que las mujeres dueñas de casa al final tienen una desigualdad tremenda en cuanto a su pensión. Pero también tenemos que ver el lado contrario, que son los trabajadores informales. Y yo conozco muchísimos que nunca han cotizado y al final terminan con una pensión miserable por lo mismo. No quiero alargarme más con la conversación porque si no vamos a estar toda la mañana. Ya nos queda poquito tiempo. Ya estamos cerrando. Somos de lados contrarios, tenemos un pensamiento muy distinto y también es muy respetable, la verdad. Un gusto haber debatido con Valentina, bueno, no un debate así, pero haber conversado con Valentina y haber puesto nuestros puntos de vista sobre la mesa, que son totalmente respetables ambos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Valentina Olivares, Paulina Suazo han estado con nosotros en nuestro panel del día de hoy. Un abrazo a ambas, que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.